1 de mayo de 2015, Ciudad de México. Mientras millones de mexicanos seguían recordando a la India María como aquella mujer humilde de las trenzas apretadas, las faldas de colores chillones, los huaraches gastados de tanto andar y el burrito Filemón que la acompañaba por veredas de polvo, María Elena Velasco apagaba su vida lejos de bullicio, lejos de las cámaras que la habían perseguido durante medio siglo. Lejos de esas risas que durante más de 4 décadas habían inundado salas de cine, pantallas de televisión y las salas de incontables hogares mexicanos cualquier domingo por la tarde. La familia no quiso dar detalles. Pidió respeto, pidió discreción, pidió silencio. Y el país, conmovido, lloró a una de sus grandes comediantes. Pero conviene detenerse aquí, porque detrás de esa muerte callada empieza una historia distinta. No más oscura por morbo, sino más rica, más compleja, más difícil de contar de lo que la nostalgia suele permitir. Porque esta no es solo la historia de una mujer pobre que hizo reír a México. Es la historia de algo mucho más interesante. La de una creadora que tomó la pobreza y la convirtió en personaje, que tomó un estereotipo y lo transformó en una marca que la sostuvo durante toda su vida, y que detrás de la apariencia de ingenuidad escondía a una de las mentes más estratégicas y trabajadoras del espectáculo mexicano. No era una campesina indefensa. No era una mujer perdida en la gran ciudad. Era actriz formada, guionista, productora, directora y, sobre todo, dueña de sus propias decisiones, dueña de sus películas, dueña de una imagen que el público creyó auténtica durante décadas sin sospechar el grado de cálculo y de oficio que había detrás. Quiero proponerte un recorrido honesto y completo por su vida, separando lo que está documentado de lo que es leyenda. Vamos a ver cómo una joven nacida en Puebla, hija de un mecánico ferroviario, terminó construyendo el personaje indígena más reconocido del cine mexicano sin provenir ella misma de ese mundo que representaba en pantalla. Veremos cómo edificó una carrera empresarial y artística poco común para una mujer de su época, levantando productoras, escribiendo guiones y dirigiendo sus propias cintas en una industria dominada por hombres y en un momento durísimo para el cine nacional. Recorreremos, película por película, que contaban realmente sus historias y por qué conectaron tan hondo con el público. Y, finalmente, entraremos en el debate profundo y todavía vigente que su personaje desató sobre racismo, representación y la mirada que México tiene de sus propios pueblos indígenas. Hay que decirlo con claridad desde ahora, porque importa. Alrededor de María Elena Velasco circulan muchas leyendas, muchos rumores de pasillo, muchas versiones que la prensa rosa repitió durante años sin pruebas. Algunas tienen que ver con romances, con hijas secretas, con herencias escondidas, con cifras millonarias. Nada de eso está confirmado, y por respeto a las personas reales involucradas no voy a tratarlo como verdad ni a adornarlo. Lo que sí vamos a recorrer es algo más sólido, en el fondo, más fascinante. La mujer real, con sus logros comprobables y las preguntas legítimas que su obra todavía nos deja. Guarda esta idea desde el principio, porque será el hilo de todo el relato. La pobreza era el disfraz, y debajo del disfraz había una profesional brillante que pocos quisieron mirar de frente. El origen poblano. Todo comenzó en Puebla, el 17 de diciembre de 1940. No en una sierra remota, no en una comunidad indígena aislada del mundo, no en una choza de tierra apisonada como las que después aparecerían una y otra vez en sus películas. María Elena Velasco Fragoso nació en una familia trabajadora, eso sí, pero no en la miseria ancestral que su personaje encarnaría durante décadas como si se tratara de su propia biografía. Vino al mundo, según las reseñas de su tierra natal, en la colonia Tierra y Libertad de la capital poblana, en un hogar de esfuerzo cotidiano, de los que se levantan temprano y cuentan cada peso, pero no en el desamparo absoluto que la ficción atribuiría a su criatura. Su padre se llamaba Tomás Velasco Saavedra. Era mecánico ferroviario, un hombre de manos manchadas de grasa, de jornadas largas entre el estruendo de las máquinas, de cansancio acumulado en la espalda al final del día. Su madre, María Elena Fragoso Peón, originaria de Acámbaro, Guanajuato, era ama de casa, una de esas mujeres que sostienen la vida familiar entera sin que su nombre aparezca jamás en los créditos de nada. En esa casa crecieron también los hermanos, entre ellos Gloria, Tomás y Susana, a quien el público conocería más tarde como Susy Velasco, y con quien María Elena llegó a formar un trío en el que ella hacía de tiple. Una familia común y corriente,
Una familia de trabajo y de aprietos, pero no una familia indígena. No una familia nacida del mismo universo cultural que después sería convertido en ternura, burla y taquilla sobre la pantalla. Conviene retener este dato, porque del brota la primera gran paradoja de su carrera. Cuando Tomás Velasco murió, hacia 1950, la familia enfrentó tiempos más duros y terminó trasladándose a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades. Ese traslado, como tantas migraciones internas en el México del siglo XX, fue decisivo. Marcaría tanto su vida personal como, andando el tiempo, la materia misma de muchas de sus películas, que una y otra vez contarían precisamente esa historia, la del que abandona el campo o el pueblo y llega a la gran ciudad a probar suerte. Imagina la capital de aquellos años. Los tranvías cruzando avenidas, el humo de los autos mezclándose con el de los cigarros, los teatros de revista llenos de hombres, las marquesinas encendidas anunciando vedetes y cómicos, los camerinos estrechos donde se apretujaban artistas, y los empresarios midiendo con la mirada a cada joven que llegaba buscando una oportunidad. María Elena llegó muy joven a ese mundo, observándolo todo, aprendiendo deprisa, comprendiendo algo que a muchas les tomaba años entender. Que en el espectáculo la belleza dura poco, que la inocencia rara vez basta, y que la inteligencia, bien administrada y a veces bien disimulada, puede convertirse en la mejor herramienta de supervivencia. Empezó desde muy abajo, más abajo de lo que suele imaginarse cuando ya se ve a alguien convertido en leyenda. Con apenas 15 años trabajaba como segunda tiple en el Teatro Tívoli, y después fue pasando por escenarios populares como el Folies, el Lírico, sobre todo, el mítico Teatro Blanquita, el último gran templo de la revista mexicana, el espacio que la cobijó cuando llegó a la capital. Conviene detenerse un momento en lo que significaban esos escenarios, porque hoy se han perdido casi por completo. El teatro de revista era un género popular, bullicioso, hecho de números musicales, bailes, sketches cómicos y picardía, donde se forjaron buena parte de los grandes cómicos mexicanos del siglo XX. Era una escuela durísima y sin red. Si no conectabas con el público de inmediato, te lo hacías saber a gritos. Luces calientes que hacían sudar el maquillaje, vestuarios prestados, aplausos a veces generosos y a veces miserables, miradas incómodas entre bambalinas. Esa fue su verdadera escuela. No había glamour en aquello. Había aguante, había oficio. Había una joven entendiendo que para subir en ese ambiente no alcanzaba con bailar bonito, sonreír y esperar a que alguien se fijara en ella. Combinó el baile con la locución y el doblaje en radio, donde llegó a trabajar al lado de actores reconocidos como José Jasso. Soñaba, incluso, con ser cantante de ranchero, aunque el destino la fue forjando como actriz cómica. Y aquí aparece una de las contradicciones más reveladoras de toda su historia. Mientras México llegaría a creer que la India María era una mujer torpe, ignorante, incapaz de comprender el mundo moderno, la realidad es que María Elena Velasco se formó dentro del ambiente del teatro y pulió su arte en escenarios exigentes durante años. No era una improvisada. No era una ingenua. No era la mujer perdida que después fingiría ser con una trenza, una falda remendada y una voz deliberadamente deformada para arrancar carcajadas. Detente un momento a pensarlo, porque ahí está el núcleo de su genialidad. La mujer que hizo fortuna interpretando a alguien que parecía no entender nada en realidad entendía demasiado. Entendía el escenario, dominaba el ritmo cómico, sabía medir los tiempos de una risa, conocía el poder de una máscara, y sobre todo, había comprendido algo profundo y un poco doloroso sobre su público, que México estaba dispuesto a reírse de una mujer indígena con una sola condición, que esa mujer no fuera demasiado real, que fuera caricatura, no persona, la gran tradición de la que venía. Para entender de verdad lo que María Elena Velasco logró, hay que situarla dentro de la historia del cine cómico mexicano, porque ella no surgió de la nada. Fue la última gran heredera de una tradición riquísima que venía de muy atrás. México había vivido, entre los años 30 y los años 60, la llamada época de oro de su cine, un periodo en que la industria nacional alcanzó un prestigio y una producción sin precedentes. Mientras Estados Unidos y Europa se desangraban en la Segunda Guerra Mundial, México aprovechó ese vacío para florecer y exportar sus películas a todo el mundo hispanohablante, de Madrid a Buenos Aires, de Bogotá a Los Ángeles. En ese cine brillaron melodramas inolvidables, comedias rancheras,
Dramas indigenistas firmados por el director Emilio El Indio Fernández y el fotógrafo Gabriel Figueroa, estrellas como Dolores del Río, María Félix, Pedro Infante y Jorge Negrete. Y, sobre todo para nuestra historia, brillaron los grandes cómicos. El más famoso de todos fue Mario Moreno Cantinflas, que con su personaje del Peladito, el pobre de ciudad que hablaba enredando las palabras hasta no decir nada y todo a la vez, se convirtió en un ídolo de toda Latinoamérica. Su manera de hablar generó incluso palabras nuevas en el idioma: cantinflear, cantinflada. A su lado florecieron otros gigantes: Germán Valdés Tintán, el pachuco elegante y musical; Adalberto Martínez Resortes, maestro del baile cómico; Antonio Espino Clavillazo, y tantos más. Todos esos cómicos compartían una clave que María Elena Velasco entendió a la perfección. El humor popular mexicano funcionaba cuando ponía en escena al de abajo, al marginado, al que sobrevive con ingenio en un mundo hecho para aplastarlo. El Peladito de Cantinflas era el pobre urbano que se burlaba de los poderosos enredándolos con su labia. Décadas después, la India María sería la versión femenina e indígena de esa misma fórmula. La de abajo entre los de abajo, la que parece la más indefensa de todas, y sin embargo, termina venciendo. No es casualidad que, cuando la India María alcanzó la cima de su éxito, hubiera críticos que dijeran que había ocupado el lugar que Cantinflas dejaba vacante. Estaba, literalmente, heredando el trono de la comedia popular mexicana. Con el tiempo se hablaría incluso de una especie de trinidad de personajes que retrataban, a través de la risa, el drama social mexicano: el peladito urbano de Cantinflas, el niño pobre y pícaro del Chavo del Ocho de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, y la mujer indígena de María Elena Velasco. Tres arquetipos, tres espejos de un país que aprendió a mirarse a sí mismo riéndose de sus propias carencias. Que una mujer ocupara uno de esos tres lugares, en un género y una industria dominados abrumadoramente por hombres, es ya en sí mismo un hecho extraordinario que pocas veces se subraya como merece. El nacimiento de la criatura. A principios de los años 60, en el ambiente del Blanquita, conoció a Julián de Meriche, un actor, coreógrafo y director de origen ruso, hombre de tablas y de industria. Lo suyo no fue solo un romance, fue también una alianza creativa. Se casaron en 1965. Él conocía por dentro los mecanismos del espectáculo. Ella tenía ambición, disciplina y una capacidad casi inquietante para transformarse en otra persona sobre el escenario. Juntos observaron el mercado del entretenimiento, identificaron qué hacía reír al público y dónde había un espacio sin llenar. Y encontraron un hueco enorme, un filón que casi nadie estaba explotando con esa precisión. La idea de que la marginación, contada con ternura y comedia, podía llenar teatros, y más tarde, salas de cine enteras. La construcción del personaje fue gradual, no un golpe de suerte. Velasco empezó a ganar verdadera popularidad hacia 1962 con sus participaciones en el Teatro Blanquita, lo que la llevó a su primer papel en cine en Los derechos de los hijos, en 1963. El director español Miguel Moraita le ofreció esas primeras y breves participaciones en pantalla. Hacia 1964 creó una figura que llamó Elena María, y fue el director puertorriqueño Fernando Cortés, marido de la estrella Mapi Cortés y figura clave de su carrera, quien confió en ella y le dio el papel de una mujer indígena que haría historia. El personaje se fue definiendo, afinando, volviéndose más vendible y más poderoso. En 1968 ese arquetipo cuajó del todo en el western El Bastardo, donde por primera vez se le acreditó como María Elena Velasco, la India María. Ahí nació de verdad la criatura, descrita como una mujer de rebozo y trenzas, con vestimenta inspirada en la etnia Mazawa, oriunda de un pueblo imaginario que en distintas películas se llamaría San José de los Burros, San José de las Lagartijas o San Pablo de los Venados. Resulta significativo que ese personaje surgiera justo en 1968, el año de los Juegos Olímpicos de México, pero también el de la matanza de Tlatelolco, en medio de uno de los episodios más violentos de la historia del país. En ese México convulso, contradictorio, que se presentaba al mundo como moderno y olímpico mientras reprimía a sus estudiantes, apareció una figura que encarnaba a los de abajo, a los que el progreso oficial siempre dejaba atrás. La India María nacía, sin proponérselo, en el corazón mismo de las contradicciones del país que la haría famosa. En 1969 la India María debutó en televisión, primero la pantalla regiomontana, en el Canal 8,
y poco después en Siempre en Domingo, el programa de Raúl Velasco que cada semana entraba a millones de hogares y consagraba o hundía carreras. Conviene aclarar un punto que la confusión popular ha alimentado durante años. María Elena Velasco no tenía ningún parentesco con el conductor Raúl Velasco. Compartían apellido y poco más. Fue en ese programa, sin embargo, donde su personaje se popularizó a una escala nacional, convirtiéndose en un referente para los mexicanos. Para 1972, con Tonta, pero no tanto, dirigida por Cortés, ya era una estrella indiscutible del cine popular. A partir de entonces, María Elena Velasco dejó de ser solo una actriz buscando su lugar y se convirtió en algo distinto, en la dueña absoluta de una criatura que México no podía dejar de mirar. La India María caminaba como víctima, hablaba como una niña confundida, sufría como pobre entre pobres. Al final de cada historia, vencía como símbolo de los humildes frente a los abusivos. El público creía verla defender a los de abajo contra ricos, caciques, policías corruptos y funcionarios soberbios. Y esa fórmula era una máquina perfecta de identificación popular. Mientras tanto, había formado familia. De matrimonio con Demeriche nacieron Iván e Ivette Eugenia, a quien todos conocerían como Goretti, ambos llamados a heredar y administrar el universo de películas y derechos que ella estaba levantando. Pero la vida no le dio una ruta fácil. En 1974, apenas unos años después de que el personaje despegara, Julián Demeriche murió. María Elena Velasco quedó viuda y con 2 hijos pequeños, sosteniendo sola una carrera que apenas empezaba a consolidarse. María Elena Velasco alcanzó la cima justo cuando el cine mexicano se hundía en una de las peores crisis de su historia. Tras la época de oro, la industria entró en una larga decadencia. Durante el sexenio de Luis Echeverría, entre 1970 y 1976, el Estado intentó reanimar el cine con apoyo financiero, y la producción fue altísima. Se rodaron cientos de películas, abriéndose la puerta a muchos cineastas nuevos. Se reconstruyó el Banco Nacional Cinematográfico, se fundó la Cineteca Nacional en 1974 y el Centro de Capacitación Cinematográfica al año siguiente. Pero con la llegada de José López Portillo a la presidencia, en 1976, todo cambió para mal. El presidente nombró a su hermana, Margarita López Portillo, al frente de radio, televisión y cinematografía, y su gestión fue desastrosa para el cine. Con el argumento de las pérdidas acumuladas y la promesa de volver a un cine familiar como el de la época de oro, su administración desmanteló las estructuras de la industria estatal y, en noviembre de 1977, anunció la liquidación del Banco Nacional Cinematográfico. El presupuesto público para el cine prácticamente desapareció, tragado por la deuda externa del país. Ese sexenio terminaría de forma trágica con el incendio de la Cineteca Nacional en 1982, que destruyó miles de películas, guiones y documentos, y costó decenas de vidas. En ese panorama de derrumbe, el cine mexicano de los 70 y 80 quedó dominado por producciones de bajo presupuesto pero enorme éxito de taquilla. Por un lado, proliferó el llamado cine de ficheras. Comedias sexuales y cabareteras, llenas de albures, desnudos y picardía, herederas del viejo cine de rumberas, con figuras como Sasa Montenegro o Lin May. Por otro lado, junto a las cintas de acción fronteriza de los hermanos Almada y a las comedias televisivas, estaban las películas de la India María. Y aquí está el dato clave. Frente al cine de ficheras, cargado de contenido sexual, las películas de María Elena Velasco representaban la alternativa del cine familiar, apto para todo público, al que las familias enteras podían acudir un domingo. En un mercado inundado de albures y desnudos, ella ofrecía comedia blanca, limpia, con un mensaje de fondo casi siempre noble: el triunfo de la honradez y la astucia de los humildes sobre la corrupción de los poderosos. Ese posicionamiento fue una jugada maestra, consciente o no. Mientras el resto de la industria se hundía o se llenaba de cabarets, María Elena Velasco encontró y defendió un nicho propio, fiel y rentabilísimo, el de las familias populares que querían reír sin sonrojarse. Y lo hizo, además, produciendo ella misma sus cintas, lo que le permitió sobrevivir a la desaparición de los apoyos estatales que dejó a tantos otros cineastas en la calle. El veto que la hizo empresaria. Y entonces ocurrió un episodio que, paradójicamente, terminó por empujarla todavía más hacia ese camino de independencia. Estando ya consolidada, durante una aparición pública le preguntaron:
en su papel de India María, ¿qué haría si fuera presidenta de México? Con la ironía afilada que el personaje permitía, respondió que se daría la gran vida viajando por Acapulco con toda su familia, un comentario que se entendió como una burla directa al despilfarro del entonces presidente José López Portillo. La broma no cayó en gracia en las altas esferas. Según relataron después guionistas y periodistas que vivieron la época, como Edmundo Pérez, desde la presidencia de la República se llamó a la televisora para pedir que retiraran a la India María de la pantalla. Y así, sin más, fue vetada de la televisión mexicana. Hay aquí una ironía deliciosa que vale la pena saborear. La mujer cuyo cuñado político, metafóricamente hablando, controlaba el cine a través de Margarita López Portillo, fue castigada por burlarse del propio López Portillo. El poder que estaba desmantelando la industria fue el mismo que la expulsó de la televisión. Pero lo que para muchos habría sido el final de una carrera, para ella fue un punto de inflexión. Cerrada la puerta de la televisión, María Elena Velasco se volcó de lleno en el cine. Gracias al dinero que había acumulado con su éxito, empezó a producir sus propias películas. Esa decisión, nacida de un castigo político, terminó por convertirla en una de las poquísimas mujeres de su generación que escribían, producían y dirigían sus propias cintas. No fue una concesión de la industria, fue una conquista arrancada a fuerza de necesidad y de carácter. Hay quien la considera la primera mujer mexicana en dirigir cine durante la llamada época de plata del cine nacional. Vale la pena insistir en este punto, porque es de lo más sólido y admirable de su historia, y suele quedar enterrado bajo la nostalgia de las trenzas y el burro. En la pantalla, su personaje no entendía el dinero, no comprendía los contratos, se perdía frente a los abogados, los caciques y los hombres de traje que intentaban engañarla. Fuera del personaje, en cambio, María Elena entendía perfectamente cómo funcionaba esa maquinaria. Sabía dónde estaba la ganancia, sabía quién cobraba primero, sabía que en el cine mexicano, si una no era dueña de su propia imagen, otro se hacía rico con su cara. Y ella no estaba dispuesta a ser solo una empleada de su propia leyenda. Producir sus propias películas no era un capricho de estrella. Era la única forma de garantizar que el valor que generaba su personaje se quedara en sus manos y en las de su familia. Película por película, lo que realmente contaban sus historias. Para entender la dimensión de lo que construyó conviene mirar de cerca su filmografía, que superó las 20 cintas y que está lejos de ser el conjunto de churros intrascendentes que algunos críticos despachaban con desdén. En sus películas late, una y otra vez, un mismo motor dramático. Una mujer pobre, indígena, honrada y trabajadora que choca contra un mundo corrupto, clasista y abusivo, y que, contra todo pronóstico, termina imponiéndose por la vía de la astucia, la nobleza o el puro absurdo. A través de ese esquema, sus cintas tocaban temas muy reales: la discriminación racial, la pobreza, el machismo, la delincuencia, la corrupción burocrática, más tarde, la migración. Un detalle interesante y poco conocido: la India María no siempre se llamó igual. Aunque su aspecto fuera el mismo, en distintas películas el personaje tenía nombres diferentes. A veces era María Nicolasa Cruz, otras María Epifanía Jolote en Tonta, pero no tanto, otras la monja Sor María en La Madrecita, o Juana Cruz en Ni Chana ni Juana. Esa flexibilidad le permitía reinventar la misma figura una y otra vez sin agotarla. Todo arrancó, ya en plan estelar, con Tonta, pero no tanto en 1972, dirigida por Fernando Cortés. El propio título encierra la clave de todo el personaje: una mujer a la que todos toman por boba, pero que esconde una astucia que termina por derrotar a quienes la subestiman. Ahí está, condensada en una frase, la promesa que ella le hacía a su público popular: parecer la más tonta y resultar la más lista. A esas cintas siguieron Pobre, pero honrada, Algo es algo, dijo el diablo, La Madrecita y La Presidenta Municipal, donde Velasco empezó a incorporar de manera más mordaz la crítica social a su comedia. En Pobre, pero honrada, ya desde el título, estaba el corazón moral del personaje: la pobreza no como vergüenza, sino como territorio de la honradez frente a la corrupción de los ricos. La Presidenta Municipal, de 1975, es un ejemplo perfecto de esa sátira política. La historia es un disparate genial. En el pueblo de Chipitongo el Alto, el cacique local Don Mario es el único candidato a la presidencia municipal, hasta que el impresor del pueblo,
torpe y medio ciego, equivoca las boletas y escribe María en lugar de Mario. Por ese error tipográfico, la humilde alfarera indígena gana las elecciones y se convierte, sin proponérselo, en presidenta municipal. A partir de ahí, la película convierte la astucia popular en arma contra la corrupción de los poderosos, en una mirada tan cómica como conmovedora sobre una mujer común que intenta hacer lo correcto en un mundo de cacicazgo y burocracia. La acompañaban en pantalla grandes cómicos de la época como Adalberto Martínez Resortes y Fernando Soto Mantequilla, auténticas glorias del humor mexicano, lo que confirma el peso que la India María ya tenía dentro de la industria. En 1976 llegó El miedo no anda en burro, una de sus comedias más exitosas y recordadas, una insólita mezcla de comedia y terror dirigida por Fernando Cortés. La trama es deliciosamente absurda. Una mujer adinerada, Doña Clarita, muere y deja toda su fortuna a su perrita Mimi, encargando a María, su fiel sirvienta, que administre ese dinero. Los parientes codiciosos de la difunta, que solo esperaban heredar, intentan por todos los medios deshacerse de la perra y de su cuidadora, incluso llevándolas a una casa supuestamente embrujada, llena de monstruos, para asustar a María hasta la muerte. La película jugaba con el cine de terror clásico de monstruos al estilo de Hollywood, pero pasado por el filtro de la comedia popular mexicana. Tuvo tal éxito que permaneció 19 semanas en cartelera en el Cine Metropolitan, una marca extraordinaria para la época. En ella, además, la India María cantaba, en una de las escenas más celebradas por sus seguidores, incluida una memorable canción de la muerte con la que asustaba a uno de sus perseguidores. Vinieron después Sor Tequila, de 1977, donde encarnaba a una monja, dirigida por Rogelio A. González, que había sido nada menos que guionista y director de Pedro Infante en la época de oro. Trabajar con figuras de ese calibre dice mucho del respeto que la industria, pese a todo, le tenía. También colaboró con Gilberto Martínez Solares, otro veterano legendario que había dirigido a Tintán, y estuvo cerca del entorno de Miguel M. Delgado, el director de decenas de películas de Cantinflas. María Elena Velasco era, en todos los sentidos, la última gran heredera viva de aquella tradición cómica. Su debut formal como directora llegó en 1983 con El Coyote Emplumado, una comedia de misterio y aventura que escribió junto a su hija Ivete y el veterano guionista Alfredo B. Crevena. Que una mujer dirigiera su propia película en el México de 1983 era una rareza absoluta. Al año siguiente dirigió Ni Chana ni Juana, de 1984, donde se reservó un doble papel revelador y cargado de significado. Por un lado una campesina indígena, vendedora ambulante, y por otro una famosa cantante española. La historia es, en el fondo, una pequeña y dolorosa parábola sobre el racismo dentro de la propia familia. Juana, la vendedora indígena, busca a su madre y a su hermana gemela, que llegaron a la capital cuando ella era apenas una niña. Al reencontrarlas, su madre la rechaza por su origen indígena y favorece en cambio a la hermana, convertida en estrella española de la canción, Piquito de Oro. Que Velasco interpretara a las dos, la despreciada por india y la idolatrada por blanca y española, en la misma cinta, dice mucho sobre su conciencia del problema que retrataba. Bajo la capa de comedia, ahí latía una crítica afilada al racismo y al malinchismo mexicanos. El punto más alto de su faceta como directora llegó con Ni de aquí ni de allá, estrenada en 1987 y 1988, su tercer filme tras la cámara, escrito junto a sus dos hijos. La película aborda de frente el drama de la migración indocumentada. La India María viaja a Los Ángeles, es contratada como sirvienta para una pareja de turistas estadounidenses, los Wilson, y por accidente presencia un asesinato en el aeropuerto. A partir de ahí queda perseguida por un criminal mientras intenta sobrevivir entre el choque cultural, el acoso de las autoridades migratorias y la precariedad de empleos de subsistencia. El propio título lo dice todo, la condición de quien ya no se siente parte del lugar que dejó, pero tampoco logra pertenecer al que llega. Es una de las definiciones más exactas y dolorosas de la experiencia migrante, condensada en 5 palabras. Fue un éxito rotundo. En 1988 Ni de aquí ni de allá se convirtió en la película mexicana que más dinero recaudó ese año y se mantuvo cerca de 20 semanas en cartelera, cuando el promedio de permanencia de una cinta mexicana de estreno rondaba apenas las 4 semanas. 5 veces más que el promedio. Investigadores que han estudiado la película
como la académica Maricruz Castro Ricalde, destacan que logró visibilizar la problemática de los indocumentados y asomarse a lo que significa ser mexicano fuera de México, dándole a un público masivo la posibilidad de verse reflejado. Fue justamente a propósito de esta cinta cuando el crítico Nelson Carro afirmó que la India María ocupaba ya el lugar que había dejado vacante Cantinflas. La comparación, lejos de ser exagerada, marca el momento exacto en que María Elena Velasco fue reconocida como la gran cómica popular de su generación. Su filmografía continuó con títulos como El que no corre, Vuela en los 80 y Se equivocó la cigüeña a principios de los 90, cintas que lograron gran éxito y que después se retransmitieron una y otra vez en la televisión abierta, fijándose para siempre en la memoria de varias generaciones. Esa vida posterior en la televisión es un punto crucial. Muchas de sus películas alcanzaron su verdadera inmortalidad no en el cine, sino en las repeticiones dominicales y de madrugada que, durante décadas, las metieron en la sangre cultural del país. Hay mexicanos que pueden recitar frases enteras de la India María sin haber pisado nunca una sala donde se proyectara una de sus películas. En 1999 llegó Las Delicias de Poder, una película de crítica social en la que, además de la India María, interpretaba a una presidenta de la República llamada Lorena Barriga, retomando el filón de la sátira política que tan bien le funcionaba. La cinta, dirigida por su hijo Iván y escrita por ella, recaudó más de 11 millones de pesos en taquilla y marcó una especie de despedida de su personaje más famoso, al menos por un tiempo. Demostraba que, incluso al filo del nuevo milenio y con el cine mexicano todavía maltrecho, la fórmula seguía funcionando. La mujer detrás de la cámara. Su faceta de creadora no fue anecdótica ni decorativa. Dirigió 4 de sus propias películas, todas protagonizadas por ella y financiadas con capital privado, y coescribió buena parte de su filmografía, a menudo en colaboración con sus hijos Iván e Ivete. En conjunto, fue actriz, comediante, cantante, bailarina, guionista, productora y directora. Una combinación rarísima para cualquier persona, y casi inédita para una mujer en el cine mexicano de aquellas décadas. Esa autoría múltiple es, quizá, su logro más subestimado. La mujer que en la ficción caminaba detrás de un burro era, en la vida real, quien decidía el guión, el reparto, el presupuesto y el rumbo económico de toda la operación. En una industria donde las mujeres rara vez pasaban de ser actrices o, a lo sumo, productoras discretas, ella se sentó en la silla de directora y firmó sus propias historias. A inicios de los años 2000 emprendió un nuevo proyecto televisivo, la serie Ay María, qué puntería, que ella misma producía y dirigía, y en la que su personaje trabajaba como empleada doméstica en casa de un productor de cine, en un guiño autoirónico al medio que conocía tan bien. Tuvo también apariciones en otras comedias e incluso un cameo en La Familia Peluche, de Eugenio Derbez, lo que la conectó con una nueva generación de público, y más tarde una participación en la telenovela Corazón Indomable. Su versatilidad le permitió moverse por el teatro, con espectáculos como México Canta y Aguanta, la televisión, la música y hasta la historieta impresa, donde su personaje también tuvo vida propia. El reconocimiento mayor de su faceta de escritora llegó en 2004 con Huapango, una adaptación libre del Otelo de Shakespeare dirigida por su hijo Iván Lipkiss, en la que ella no interpretaba a la India María sino que firmaba el guión adaptado. Que la mujer asociada al humor más popular y supuestamente más simple del país adaptara a Shakespeare es, por sí solo, una refutación de todos los prejuicios sobre ella. Ese trabajo le valió el premio Ariel al mejor guión cinematográfico adaptado en 2005, el galardón más prestigioso del cine mexicano, un sello de legitimidad que coronaba décadas de oficio y que la situaba, por fin, en un terreno distinto al de la comedia popular que la había hecho famosa. Huapango era una producción alegre y colorida, nostálgica de aquel cine de los años 50, llena de baile tradicional, marimba, guitarra y zapateado, y marcaba su deseo de ser reconocida también como artista seria, más allá de su criatura. Conviene también poner las cosas en su justa dimensión cuando se habla de su fortuna, porque aquí la leyenda ha inflado mucho las cifras. Las estimaciones más serias sobre su patrimonio al momento de su muerte lo sitúan en torno a los $5 millones, acumulados a lo largo de medio siglo de cine, televisión, música, dirección y guión. Es una fortuna respetable, fruto de una carrera larguísima y de una mujer que supo ser empresaria de sí misma,
pero está muy lejos de las cifras astronómicas de cientos de millones que algunos relatos sensacionalistas han hecho circular. Lo notable no es una riqueza descomunal, sino que una mujer viuda, de origen modesto y en una industria hostil y en crisis, lograra construir un patrimonio sólido siendo dueña de su propio trabajo. Esa es la verdadera proeza económica, no la cifra, sino la independencia. Hubo también un detalle de estilo que dice mucho de su inteligencia. Pese a su éxito, María Elena Velasco no convirtió su vida privada en un escaparate de lujo ostentoso. Mantuvo una existencia relativamente discreta, sin los escándalos de derroche que rodeaban a otras figuras del medio. Y esa discreción tenía una lógica casi perfecta desde el punto de vista de su negocio. La riqueza no podía gritar, porque si gritaba, traicionaba al personaje. La India María vivía de representar la humildad. Una dueña ostentosa habría roto el hechizo. Así que el éxito real se mantuvo, en buena medida, a la sombra de la misma sencillez que vendía boletos en taquilla. El debate que su personaje dejó abierto. Y ahora llega la parte más espinosa y, a la vez, más interesante de toda esta historia, la que muchos prefieren esquivar porque resulta más incómoda que cualquier chisme de farándula. El debate sobre lo que la India María significó, y todavía significa, para la representación de los pueblos indígenas en México. Porque el personaje nunca fue solo una serie de gags y caídas graciosas. Fue una fórmula cultural poderosa, repetida durante décadas, y como toda fórmula tan exitosa, dejó una huella profunda en la manera en que el país se mira a sí mismo. La India María era, en esencia, una mujer indígena presentada como ingenua, desorientada, incapaz de comprender las reglas de la ciudad moderna, siempre perseguida por ricos abusivos, policías corruptos, patrones crueles o funcionarios que hablaban con palabras rebuscadas para humillarla. El público se reía porque parecía inofensivo, porque ella siempre terminaba imponiéndose de alguna manera, y porque la propia película presentaba esa risa como ternura y no como desprecio. Pero la pregunta de fondo, la que la crítica cultural ha planteado con seriedad, es quién se reía, de quién, y desde qué lugar. El cine mexicano arrastra una larga historia problemática en su forma de retratar al indígena. Estudiosos del tema han documentado cómo, desde películas tan tempranas como Janitzio en 1934, se fue construyendo una mirada que oscilaba entre el indio idealizado de raza pura, el indio peligroso en multitud y el indio despreciable, pero que casi nunca lo trataba como un igual. Dentro de esa tradición, surge un fenómeno que los académicos han llamado el del indígena audiovisual canónico. La imagen del indio que se consolidó en el cine de los años 40 y que, curiosamente, casi siempre fue interpretada por actores y actrices no indígenas. La India María se inscribe de lleno en esa práctica. Una mujer mestiza encarnando, para un público mayoritariamente mestizo, una versión de la mujer indígena. Investigadoras como Maricruz Castro Ricalde, profesora del Tecnológico de Monterrey y especialista en cine mexicano, han estudiado a fondo este fenómeno, y su lectura es matizada, y por eso valiosa. Reconoce que las películas de la India María, y en especial Ni de aquí ni de allá, lograron visibilizar problemas reales como la situación de los indocumentados o el choque cultural en la frontera norte, dándole a un público popular la posibilidad de verse reflejado en la pantalla, de hacerse visible en algún lugar del espectro mediático. Pero también señala que esas cintas, pese a lo sugerente de sus títulos, no profundizan en las complejidades de la identidad ni indagan a fondo en quién está al servicio de quién, que tienden a reafirmar ciertos estereotipos, que sus personajes carecen de complejidad psicológica y que las historias se desarrollan a partir de planteamientos esquemáticos. Es decir, la India María hacía visible a la mujer indígena, pero la hacía visible como caricatura, reduciéndola al mismo tiempo que la mostraba. Aquí vuelve a importar el dato del principio. Detrás de esa máscara no había una mujer indígena contando su propia experiencia, sino una actriz mestiza, formada y profesional, que había detectado con enorme olfato comercial que México podía pagar por ver una versión caricaturizada de su propia desigualdad. Esto no la convierte automáticamente en villana. Ella siempre defendió su trabajo con convicción y con orgullo. Sostenía que era la única actriz que había dignificado a las mujeres indígenas, a las Marías, con su vestimenta y su forma de hablar y de ser, y aseguraba que vestía esos trajes con orgullo porque admiraba el folclore, la cultura y las tradiciones de México. Esa defensa era, casi con seguridad, sincera.
Ella se veía a sí misma como alguien que ponía a la mujer indígena en el centro de la pantalla, que la hacía protagonista, que le daba visibilidad y voz en un país que las invisibilizaba. Pero esa defensa no clausura la discusión, porque abre una pregunta legítima sobre quién tiene derecho a representar a quién, y sobre qué pasa cuando alguien se enriquece encarnando una identidad cuyo peso real no carga en su vida cotidiana. Durante muchísimo tiempo, el nombre María quedó asociado en el imaginario popular mexicano a la mujer indígena que llega a la ciudad para emplearse en el servicio doméstico, vender en la calle, cargar bolsas, obedecer órdenes y aguantar burlas. Una figura genérica, reducida a categoría, despojada de nombre propio y de historia particular. Llamar María a cualquier trabajadora indígena, sin preguntar su nombre real, fue durante generaciones una forma cotidiana y casi invisible de despojo simbólico. El personaje de María Elena Velasco se montó sobre ese imaginario, y al hacerlo lo reforzó con una eficacia notable. Cada gesto exagerado, cada palabra mal pronunciada a propósito, cada mirada de desconcierto servía para que el espectador se sintiera, al mismo tiempo, superior y enternecido. Y ahí estaba lo delicado. No parecía odio, parecía cariño. No parecía burla, parecía humor familiar. No parecía caricatura ofensiva, parecía homenaje. El problema, como han señalado diversos investigadores del cine y los estudios culturales en México, un campo que ha crecido tanto que desde 2015 existe incluso una red nacional de investigación sobre racismo respaldada por instituciones académicas, es que una representación puede resultar problemática precisamente cuando se vuelve tan cómoda, tan querida, tan parte del mobiliario afectivo de un país, que ya nadie se pregunta qué está diciendo en realidad. Cuando un prejuicio se vuelve costumbre, cuando entra a la casa convertido en chiste familiar, cuando los niños lo repiten sin entenderlo y los adultos lo celebran porque siempre fue así, se vuelve casi invisible, y por eso más difícil de desmontar. Mientras las mujeres indígenas de carne y hueso seguían enfrentando discriminación en mercados, escuelas, oficinas, hospitales y calles, el personaje que las imitaba llenaba salas de cine y se ganaba el cariño de generaciones enteras. La caricatura era adorada, la realidad, con frecuencia, seguía siendo despreciada. Y ese contraste se volvió mucho más visible años después de la muerte de María Elena Velasco, cuando mujeres indígenas reales empezaron a ocupar espacios de prestigio en el cine y la cultura. El caso más comentado fue el de la actriz oaxaqueña Yalitza Aparicio, mujer indígena que protagonizó la película Roma de Alfonso Cuarón, y cuya nominación al Oscar como mejor actriz desató en una parte de la sociedad mexicana una ola de comentarios clasistas y racistas. Ahí quedó al descubierto una herida vieja. El país había aplaudido durante décadas a una intérprete mestiza haciendo una versión cómica de la pobreza indígena, pero a algunos les costó enormemente aceptar a una mujer indígena real convertida en protagonista de su propia historia, reconocida internacionalmente por su talento y no por su capacidad de provocar risa. No incomodaba a la indígena vuelta caricatura, incomodaba a la indígena vuelta autora de su propio destino, mirando de frente y de igual a igual. El estallido de racismo contra Yalitza Aparicio fue, en cierto modo, el reverso exacto del cariño que durante décadas se le tuvo a la India María, y por eso ambos fenómenos se iluminan mutuamente. Visto así, la India María deja de ser únicamente un objeto de nostalgia, una película repetida en la televisión de la madrugada, y se convierte en algo más profundo. Un espejo en el que México puede observar cómo aprendió, durante generaciones, a confundir la ternura con la condescendencia, el humor con cierta forma de dominación, el cariño popular con un modelo de negocio. No se trata de condenar a quienes crecieron riendo con esas películas, ni de negar el evidente talento cómico de su creadora, ni de reducir su obra a una sola lectura acusatoria. Se trata de reconocer que una misma obra puede ser, al mismo tiempo, entrañable y problemática, querida y discutible, y que ambas cosas conviven sin anularse. La obra de María Elena Velasco es exactamente eso, un objeto cultural complejo, que generó identificación y cariño genuinos en millones de personas y que, a la vez, ayudó a fijar una imagen reductora de los pueblos indígenas. Negar cualquiera de las dos caras es empobrecer la historia. El último acto. Para cuando llegó el final de su carrera, el mundo ya no era el que había coronado a la India María en los años 70. México había cambiado. La televisión ya no imponía una sola versión de la realidad. Habían llegado Internet, las redes sociales,
una conversación pública mucho más plural y crítica. Las nuevas generaciones miraban con otros ojos los chistes de antes, y lo que durante décadas se había vendido como humor blanco y familiar empezaba a leerse, para muchos, como una caricatura incómoda. Aún así, María Elena Velasco no soltó del todo a su personaje. Lo había intentado. Con Huapango había apostado por un proyecto sin la India María, buscando despegarse de la figura que la había encasillado y demostrar que podía hacer otro tipo de cine. Pero cuando esa cinta no obtuvo el éxito de taquilla esperado, la fuerza comercial de su criatura volvió a imponerse. El personaje que la había hecho grande era también la jaula de la que no lograba salir. En 2014 regresó a la India María con La hija de Moctezuma, una producción dirigida también por Iván Lipkiss y sostenida por ese mismo entorno familiar que durante años había cuidado la marca, los derechos y el legado. Fue su última película. Era un proyecto independiente, de crítica social, rodado años antes, que hablaba del tesoro perdido y el penacho de Moctezuma, de cómo se reproducen en el extranjero las artesanías mexicanas, de la emigración, del despojo de tierras a los indígenas y del narcotráfico, todo salpicado de frases célebres de expresidentes, desde el defenderé al peso como un perro, de López Portillo hasta el haiga sido como haiga sido de Felipe Calderón. Imagina la escena. Una mujer de más de 70 años volviendo al cine con el mismo personaje nacido casi medio siglo atrás, en un México que ya cuestionaba abiertamente aquello que antes celebraba sin pensar demasiado. Había en ese regreso una mezcla conmovedora de fidelidad a su obra y de cálculo comercial. La familia y ella misma exprimiendo, con cariño y con estrategia, las últimas posibilidades de una figura que había llenado salas durante décadas. Y entonces apareció el único adversario que ningún contrato, ninguna productora y ninguna estrategia podían vencer: la enfermedad. Aquí conviene ser honesto, porque también en este punto la leyenda se adelantó a los hechos. Durante años se dijo que María Elena Velasco padecía cáncer de estómago, pero la familia se reservó siempre el motivo exacto de su muerte, fiel a la discreción que la había caracterizado toda la vida, y el dato del cáncer circuló más como rumor persistente que como información confirmada oficialmente. No conviene afirmar como certeza lo que nunca se confirmó. Lo que sí es seguro es que la enfermedad avanzó con sigilo, igual que ella había manejado siempre su vida privada. Lejos de las cámaras, sin permitir que el público viera quebrarse a la mujer detrás del personaje. La India María debía permanecer intacta en la memoria colectiva, eterna, alegre, indestructible. Hasta el final, mantuvo el control de su propia imagen, que había sido la obsesión y la clave de toda su carrera. El 1 de mayo de 2015, Día del Trabajo, María Elena Velasco murió en la Ciudad de México a los 74 años. La noticia la dio a conocer el Instituto Mexicano de Cinematografía a través de sus canales oficiales, confirmando el deceso pero sin precisar las causas, respetando el deseo de discreción de la familia. Fue velada en una funeraria de la capital. No hubo una despedida multitudinaria desbordando avenidas, ni un velorio convertido en espectáculo nacional, como si ocurrió con otros ídolos populares del país. Hubo sobriedad, la misma que había acompañado su vida fuera del foro. El país lloró a una de sus grandes comediantes, una de las pocas mujeres que en su tiempo había logrado ser, a la vez, actriz, guionista, productora y directora dueña de su propia obra. Las muestras de cariño llegaron de todas partes, de colegas, de instituciones culturales, del público que había crecido con sus películas. El legado partido. Y al final, cuando se apagan las cámaras y dejan de sonar las risas grabadas en la televisión de madrugada, queda una pregunta que no admite una respuesta fácil ni única. ¿Qué fue realmente la India María? ¿Una mujer que hizo reír a México durante medio siglo? Sin duda. Un personaje que acompañó a millones de familias y que para muchos significa infancia, hogar y ternura. También. Una creadora excepcional que conquistó, contra toda probabilidad y en el peor momento del cine nacional, un lugar de autoría en una industria que rara vez se lo daba a las mujeres. Eso, sobre todo. Pero junto a esa nostalgia convive una incomodidad legítima sobre lo que su personaje dijo, durante décadas, acerca de la mirada que México tiene sobre sus propios pueblos indígenas. Su herencia es, en cierto sentido, una herencia partida en dos. De un lado está la herencia material y familiar. Sus hijos Iván e Ivete, formados a su lado,
que dirigieron y produjeron sus últimas películas y que heredaron el control de los derechos, las cintas y la marca que ella construyó con tanto esfuerzo a lo largo de medio siglo. Esa parte de la herencia es concreta, administrable, cuantificable. Películas que se siguen pasando en televisión y plataformas, derechos que se siguen explotando, una figura que sigue generando valor incluso después de muerta su creadora. Del otro lado está la herencia más difícil de administrar, la cultural y simbólica. El debate todavía abierto sobre racismo y representación, las preguntas que cada nueva generación vuelve a formular cuando se topa con esas películas en la televisión o en Internet. Esa segunda herencia no cabe en ningún testamento ni en ningún contrato. Es la conversación que un país entero tiene consigo mismo cada vez que decide si reír, cuestionar, o las dos cosas a la vez frente a la imagen de aquella mujer de trenzas. Y es una conversación que probablemente no se cierre nunca del todo, porque toca las fibras más sensibles de la identidad mexicana: el mestizaje, el racismo negado, la relación nunca resuelta del país con su raíz indígena. Tal vez ese sea el destino más extraño de los grandes íconos populares. No desaparecen del todo con la muerte. Se quedan frente a nosotros, en las repeticiones, en los memes, en las frases que se replican en redes sociales, en los recuerdos de quienes la defienden con cariño y en la mirada crítica de quienes ya no pueden verla del mismo modo. María Elena Velasco murió el 1 de mayo de 2015, pero la India María, su criatura más célebre, sigue viva, obligándonos a decidir qué parte de ella queremos celebrar, qué parte queremos entender mejor y qué parte ya no estamos dispuestos a mirar sin hacernos preguntas. Sigue caminando, con su burro y su rebozo, por la memoria de un país que no termina de ponerse de acuerdo sobre ella. Más de 20 películas, un premio Ariel, 4 cintas dirigidas con su propio nombre, récords de taquilla en el peor momento del cine nacional, un lugar en la misma fila que Cantinflas y Chespirito, décadas de aplausos y una mujer que, detrás del disfraz de la pobreza, fue mucho más lista, más fuerte, más profesional y más dueña de su destino de lo que su personaje jamás dejó ver. Porque al final, ese es su verdadero legado. No solo la trenza, los guaraches y el burro Filemón, sino la prueba de que detrás de la máscara más humilde del cine mexicano había una de sus mentes más astutas, ambiciosas y trabajadoras. La pobreza era el disfraz. Lo que había debajo era talento, oficio, estrategia, valentía y una historia que México, 10 años después de su muerte, todavía no termina de contar del todo. Y quizá esa sea la mejor señal de su grandeza. Que su personaje siga, todavía hoy, haciéndonos reír, incomodándonos y obligándonos a pensar, todo al mismo tiempo.